Tiempo de arrimar el hombro, el ejemplo que un día más rescatamos de empresas de esta tierra que bueno, pues nos están ayudando a llevar mucho mejor esta situación atípica para todos. Como muestra, pues la iniciativa que está impulsando, llevando a cabo el grupo Comunicar y la cooperativa Sociocreativo. Han puesto en marcha un proyecto muy interesante titulado Comunicar en tiempos de crisis, una invitación a la reflexión, el análisis de la importancia de la comunicación en tiempos de cuarentena, de crisis sanitaria. Vamos a hablar con uno de los responsables de Sociocreativo, el amigo Óscar Toro, compañero de esta casa. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer escucharos y veros. Vernos también, por supuesto, escucharnos y vernos, sentirnos cerca, aunque estemos lejos, imagino que en casa, ¿no, Óscar? Como tiene que ser. En casa. Aquí aprovechando el confinamiento de la mejor manera posible. Sí, señor, esa es la actitud. Comunicar en tiempos de crisis. Óscar, ¿cómo surge este proyecto? ¿En qué consiste? Cuéntame. Mira, esto es una iniciativa que responde a varios criterios, ¿no? Uno responde, bueno, a la realidad en la que nos encontramos del confinamiento y de seguir generando actividades y proyectos e iniciativas, ¿no? Pero sobre todo responde también a la situación del estado de alarma, ¿no? A lo largo de estos cerca del mes y medio hemos visto cómo el estado de alarma ha llevado también implícito un virus tan grave como puede ser el virus de la desinformación, ¿no? Porque además genera miedo, genera ansiedad, genera falsedades y demás. Y entonces nos cuestionamos la necesidad de reflexionar sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego, por otro lado, pensamos, bueno, ¿qué podíamos aportar en esta línea, ¿no? Y aquí en Huelva contamos con un grupo, como es el Grupo Comunicar de la Universidad de Huelva, que durante muchos años son grandes expertos en el análisis de la comunicación, en la información, en generar un debate en torno a la educación y a la alfabetización mediática, y eso nos llevó todo en el que ya habíamos trabajado también conjuntamente, a plantear esta iniciativa que lo que pretende es poner el foco, como tú bien apuntabas, en reflexionar el papel que está jugando la comunicación y la información. Si este virus también ha demostrado otra cuestión importante, ¿no? Es decir, que somos sociedades conectadas, somos sociedades que nos comunicamos, ¿no? Que nos informamos. Entonces nos llevaba a invitar a expertos, a doctores, a académicos, a que reflexionaran en un sentido amplio de la comunicación. Todo hecho además de una manera que no podía ser de otra forma, desde casa, teletrabajando, utilizando las herramientas que tenemos todos, como los móviles, para hacer vídeos selfies y utilizar un instrumento narrativo como es los Bukiki, que es unos muñecos que dispone la cooperativa, con lo que vienen haciendo distintas narrativas audiovisuales y demás. Todo eso se ha mezclado y ha dado como resultado esta iniciativa en el que ya hay cerca de 8 o 9 vídeos con distintas temáticas, con un personaje que es el periodista Peter Travaleso, que va lanzando preguntas cada semana y distintos expertos van respondiendo y compartiendo sus opiniones, ¿no? En estos momentos tenemos un bloque relacionado con las noticias falsas, con los bulos, con la desinformación. Hemos planteado otro bloque que tiene que ver con la teleeducación, porque también hemos evidenciado, ¿no?, que rápidamente hemos tenido que adaptar el sistema educativo, tanto profesores como alumnos, para seguir enseñando desde casa. Sin embargo, también evidencia la otra cara de la moneda, que es también la brecha digital y que no todo el mundo tiene acceso a buenas conexiones de Internet y por lo tanto también tiene dificultades para seguir comunicado, para relacionarse con sus familiares o para seguir formándose. Y la tercera pregunta que saldrá en esta semana tiene que ver con el empoderamiento ciudadano, ¿no? Si realmente las tecnologías son instrumentos que contribuyen a ese empoderamiento ciudadano para hacer frente a los cambios sociales, ¿no? Comunicar en tiempos de crisis, ojo, unas píldoras informativas, que no lo he dicho, que puede ver usted también, más allá del canal de YouTube de Sociocreativo, también en Huelva Televisión, en la televisión municipal, al frente, como decía Óscar, un viejo amigo de esta casa, Peter Travaleso, que nos hace pasar muy buenos ratos durante el Festival de Cine y que ahora desde casa también, dando ejemplo, pues nos hace reflexionar sobre la importancia de la comunicación, sobre las fake news, sobre todas estas cuestiones que nos comentaba Óscar, un proyecto dirigido a profesionales de la comunicación, a investigadores, pero también en definitiva, a las audiencias, al público. Bueno, es un proyecto
que se hace contando con la experiencia de, como os decía al principio, de académicos, de doctores, de expertos en el ámbito de la comunicación, pero que está dirigido o que está abierto, sin lugar a duda, al público general, ¿no? Porque los temas que estamos tratando nos afectan a todos y a todas, ¿no? Es decir, nos afectan como ciudadanos el tener acceso a una información de calidad, nos afecta como padres, como alumnos, como el tema de la educación, que además son elementos, tanto la información o la educación van a ser elementos que ya se está poniendo encima de la mesa, que va a requerir de una revisión de cara al post-COVID, ¿no? Es decir, cómo vamos a educarnos en el futuro que está ya en la vuelta de la esquina, ¿no? O cómo vamos a utilizar las tecnologías al servicio de la sociedad, ¿no? Es decir, no a la inversa, no puede ser la sociedad al servicio de las tecnologías, por lo cual todos estos debates y los distintos que puedan ir surgiendo son debates que sí, que se comparten o se trasladan de la opinión de expertos, pero abiertos sin lugar a dudas a la ciudadanía, porque nos afecta a todos y a todas. Como profesional, Óscar, y tras escuchar a grandes periodistas, a investigadores, a profesores de periodismo, ¿cómo debemos, creo que es la pregunta del millón, cómo debe ser la comunicación en estos tiempos de crisis, de alerta sanitaria? Bueno, yo diferenciaría entre comunicación e información, ¿no? La información, sin lugar a duda, tiene que ser una información de calidad, una información, es decir, hay que recuperar el compromiso del periodismo y del periodista, ¿no?, al servicio de la sociedad. Hoy más que nunca el periodismo es muy necesario y es fundamental que existan buenos profesionales, buenos medios con buena calidad en la elaboración de información. Eso conlleva también, evidentemente, a una buena calidad y a una buena condiciones laborales para desarrollar el trabajo, porque una buena información hecha por buenos profesionales y comunicada o trasladada por buenos medios garantiza, sin lugar a dudas, fortalece nuestro Estado democrático, nuestra sociedad y demás. Y con respecto a la comunicación, hay que entender que la comunicación es un elemento que nos une a todos, ¿no? Comunicar, su origen latino de comunicar es poner en común, y poner en común significa interrelacionarnos, ¿no? La comunicación forma parte de la propia evolución de la sociedad. No podríamos entender la evolución de la sociedad sin entender la evolución de la comunicación. Pensemos qué está suponiendo la comunicación en estos días de confinamiento, ¿no? Cómo hemos salido a los balcones para aplaudir, pero también para interrelacionarnos con nuestros vecinos y vecinas y seguir sintiéndonos parte de esa comunidad. Eso es comunicación, ¿no? Es decir, buscar esos comunes, ¿no? Que hubiera supuesto de las tecnologías, que evidentemente son importantes y muy necesarias, sin estas videollamadas que nos permite seguir interrelacionándonos y estableciendo lazos de proximidad o estando en conexión con los seres queridos, ¿no? Por lo tanto, sin lugar a dudas, la comunicación forma parte del ADN de nuestras propias, de nosotros mismos, nuestro desarrollo laboral, personal, emocional y demás, ¿no? Por lo cual, aquella comunicación que sea de mejor calidad siempre será beneficiosa para todos y todas, ¿no? Le quería preguntar ahora a Óscar sobre las fake news. Para introducir el tema, si le parece, vamos a rescatar una de las píldoras de comunicar en tiempos de crisis. Al frente, además, precisamente junto a Peter, pues una periodista de esta tierra a la que queremos mucho en esta casa, Charo Toscano. Y enseguida le pregunto sobre las fake news, el otro gran virus que nos afecta durante estos días. Aquí lo tienen. Bienvenidos a nuestro Rincón de la Comunicación. Hoy continuamos tratando el tema de las fake news, en esta ocasión con Charo Toscano, periodista y consultora en comunicación. Muy buenas, Charo. Hola, Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Charo. ¿Cómo combatimos este virus de la desinformación? Sí, el virus de la desinformación es muy peligroso. Tal es el cúmulo de noticias falsas que circulan estos días que por primera vez la Organización Mundial de la Salud está trabajando con plataformas como Facebook, Twitter o Amazon para intentar controlar la situación. También parece que los gobiernos se están poniendo las pilas y están tomando medidas para impedir la diseminación de las noticias falsas. Tengamos en cuenta que noticias falsas que contengan mensajes de alarma que puedan poner en riesgo a la población pueden constituir un delito y el presunto delincuente se puede enfrentar a multas, incluso a penas de prisión.
Hay organizaciones y plataformas en todo el mundo que están trabajando para identificar y para desmontar los bulos y se están poniendo cortafuegos para la propagación del virus, pero todavía no existe una vacuna que permita tener controlada la enfermedad. Como digo, ninguna herramienta puede impedir que a nuestros ordenadores o a nuestros teléfonos móviles lleguen noticias falsas. Nosotros las ideamos, las producimos, las compartimos y las viralizamos. Es decir, somos los responsables de todo el proceso y también somos responsables de impedir la propagación de la enfermedad. ¿Cómo? No compartiendo las noticias falsas. Tenemos que ser críticos ante todo lo que recibamos y compartir solo aquello de lo que estemos 100% seguros de que es real. Ante la duda, la recomendación es no compartir. Así lo haremos. ¿Qué vamos a sacar de positivo en esta crisis? Esta crisis nos va a dejar importantes lecciones en comunicación. Con respecto a la fake news, yo destacaría dos. Por un lado, las noticias falsas, los bulos, no son un fenómeno nuevo, existen desde que el hombre tiene uso de la palabra. Las nuevas tecnologías permiten que lleguen a un mayor número de personas en menos tiempo. Y ahora esta crisis nos ha traído un fenómeno que se llama la infodemia, es decir, el comportamiento de las noticias falsas como una enfermedad. Pero al mismo tiempo que las noticias falsas se expanden como una pandemia, la sociedad empieza a tener conciencia de que tenemos un problema real. Y solamente siendo consciente se puede luchar contra este problema. La segunda lección que nos puede dejar esta crisis es que los medios de comunicación son vitales para transmitir confianza a la sociedad. A la hora de informarnos acudimos a los medios de comunicación para que nos transmitan fiabilidad. Por lo tanto, son absolutamente imprescindibles, a pesar de la crisis que están atravesando ahora mismo, para transmitir confianza a la sociedad. No podemos prescindir de los medios de comunicación. A la hora de informarnos en una crisis como la actual, acudimos o bien a organismos oficiales o a los medios de comunicación y tenemos que poner en cuarentena todo lo que recibamos en nuestro WhatsApp y veamos en nuestras redes sociales. Muy bien, Charo. ¿Alguna recomendación para finalizar? Sí, me gustaría recomendaros un libro. Se llama Fake News, la verdad de las noticias falsas, del periodista Marc Amorós, y el prólogo es de Jordi Évole. Es un libro muy ameno, muy sencillito de leer, tiene muchos ejemplos, muchas anécdotas y nos viene a dejar un mensaje, y es que cuestionemos todas aquellas cosas que nos cuentan. Muchas gracias por esa recomendación, Charo. Muchas gracias a ti, Peter. Cuídate y un abrazo. Y recuerden, quedaros en casa. Hasta la próxima. Pues gracias a Peter Travaleso y a nuestra Charo Toscano. Comunicar en tiempos de crisis, la problemática de las fake news. Y yo creo, Óscar, también como algo positivo, parece que los gobiernos están tomando algo de conciencia sobre esta problemática, sobre este asunto. El nuestro, por ejemplo, le ha declarado la guerra a los bulos. Sí, bueno, evidentemente los gobiernos tienen que tomar también carta en el asunto, ¿no? Pero a mí me interesa mucho más lo que apunta Charo Toscano, la línea de tomar conciencia y ser crítico la ciudadanía, ¿no? Tenemos que ser una ciudadanía crítica con lo que escuchamos, con lo que leemos y con lo que vemos, ¿no? Y también, evidentemente, con lo que compartimos, ¿no? Es decir, es necesario comprometernos de alguna manera en que tenemos que garantizar que lo que estamos compartiendo, lo que estamos interiorizando como una verdad, tiene que estar contrastada y tiene que venir de fuentes fiables, porque si no el riesgo es muy elevado, ¿no? Es decir, detrás de una noticia falsa siempre hay intereses, ¿no? Ya sean por grupos políticos, por grupos empresariales o por cualquier otro colectivo que tiene la intencionalidad de transmitir un mensaje pero con una finalidad, ¿no? Y por lo tanto creo que es importante que evidentemente los gobiernos estén pendientes y que destinen recursos y que faciliten el control de esa información, pero sobre todo me parece a mí mucho más interesante que tengamos la capacidad de ser ciudadanos proactivos y activos en el sentido de tener una mirada crítica a la información que recibimos y cómo la comunicamos, ¿no? Pensamiento crítico, sí señor. Óscar, por último, se dice que van a cambiar muchas cosas cuando todo esto pase, cuando recuperemos esa ansiada normalidad. ¿Cree que la comunicación también va a cambiar? ¿Habrá una comunicación post-coronavirus? Bueno, es verdad que quizás sea pronto para establecer valoraciones genéricas o demás, ¿no?
A mí me gusta, sí que es verdad que a mí me gustaría que hubiera evidentemente algunos cambios, ¿no? En la línea de lo que hemos venido hablando, ¿no? Es decir, en entender que la comunicación es un elemento transversal, fundamental y demás, ¿no? Poner en valor la información y el trabajo de los profesionales de la información, reconocer que las herramientas de la comunicación son eso, son herramientas e instrumentos, pero lo que realmente importa son la comunicación, y que de alguna manera recuperemos una comunicación e información al servicio de la sociedad y al servicio de la ciudadanía. Óscar Toro, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa Comunicar en tiempos de crisis. Un abrazo. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y a todas. Óscar Toro, responsable, uno de los responsables del equipo de Socio Creativo, Comunicar en tiempos de crisis, ya sabe, puede seguir estas píldoras en esta casa, en Huelva Televisión, y también a través del canal de Facebook de Socio Creativo.